cuesta acceder a la información. La información que está gratuita no siempre es de la mejor calidad. Y la que es de calidad no es gratuita. Entonces, los centros de información invertimos en este recurso. Se invierten decenas o centenas de miles de dólares en acceder a los recursos cada año. Y la gran pregunta que tenemos es, ¿cómo medimos la eficiencia de ese gasto? En términos económicos, en términos financieros, pero también en términos académicos. Entonces, eso como preámbulo, hemos traído a dos estadísticos, dos personas expertas en el análisis de datos, para poder entender desde esa óptica cómo nosotros podemos medir la eficiencia del gasto que estamos haciendo en el acceso a la información científica. Nos van a quedar por cada dólar que invertimos, ¿no? Y pues uno lo puede ver desde el enfoque beneficio neto sobre inversión o desde el enfoque ganancias menos inversión sobre inversión, pero básicamente lo que nosotros queremos saber en el tema de los recursos de información es cuántos dólares nos va a generar cada dólar que nosotros hemos invertido en un recurso de información. Si nosotros pues en un año invertimos $10,000 en recursos de información, acceso a bases de datos, a bibliotecas, y pues de eso nos genera un retorno de $60,000, pues básicamente el ROI va a ser 5 o 500%, que es cuánto nos rindió nuestra inversión. Ahora, parecería una división sencilla, donde solo hay que saber dos números, A y B, y más o menos restarlos y dividirlos. Sin embargo, pues hay unos retos ahí medios interesantes. Básicamente en una división lo que nos interesa es el numerador y el denominador. Y yo creo que el tema de la inversión está más o menos clara. Es decir, bueno, cuánto gastamos en bases de datos, cuánto gastamos en catálogos, cuánto gastamos en la infraestructura física de nuestros centros de información, llámese bibliotecas, llámese inclusive sitios electrónicos, y eso más o menos está claro, pues es sumar todos esos gastos y sumarlos. Pero creo que el reto es monetizar lo que entendemos por ganancias o beneficios. ¿Ok? No siempre la ganancia o el beneficio que se obtiene de la información es monetario. Y es más, yo creo que en la mayor cantidad de casos no es monetario. Porque ¿cómo medimos, por ejemplo, el hecho del prestigio que tenemos al tener unas bases de datos ultra puff para poder tener a disposición de nuestros investigadores? Tal vez por el número de investigaciones que ellos producen, pero también podríamos ir un poquito más allá y por el número de patentes realizadas. Probablemente el tener una biblioteca o un banco de información muy bien surtido nos puede llevar a tener mejor venta si somos una universidad privada, pero ¿qué porcentaje de la venta se dio por ese recurso de información que tengo disponible? Entonces, realmente acá el reto más fuerte, más que la inversión, es el tema del beneficio. ¿Cómo monetizamos un beneficio que no siempre es monetizable? Y evidentemente, bueno, hay un montón de enfoques que se hacen sobre esto. Cuando nosotros queremos medir el ROI, y me refiero específicamente a los beneficios, estamos hablando, bueno, primero que el enfoque que se usa mucho es el de costo de oportunidad. Es decir, lo que le cuesta al estudiante, al investigador, al profesor, que obtener en otro lado de lo que obtiene en la biblioteca o en el centro de información. ¿Ok? Bueno, si a mí me costaría acceder a este paper $10 y lo obtengo porque mi centro de información está afiliado a esta base de datos, pues el beneficio que obtuve son $10. Y claro, esto nos implicaría medir todo lo que se utiliza o brinda la biblioteca. Aquí tenemos que tener mucha métrica, y en esto los estadísticos somos muy aburridores con las escuelas, porque estamos pidiendo mide esto, mida lo otro, mida cuántos estudiantes utilizaron un artículo de la base de datos para sus trabajos de investigación, mida cuántos profesores utilizaron esto para sus investigaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta ahí el asunto es medio fácil, eso se puede ir contando. Sin embargo, hay que pensar en que una vez que yo haya hecho esas cuentas, tengo que tener un valor económico a esas mediciones. Y ese valor económico pues puede darse de un montón de formas. Y claro, cuando hablamos de todos estos temas, no solo hablamos de los recursos bibliotecarios, ¿no? O sea, hablamos de probablemente los recursos de formación que tienen los alumnos al haber sido parte de un caso de estudio, de una competición internacional. Estamos hablando de todos esos recursos también, ¿no? No los centremos exclusivamente al tema
de las bibliotecas. Y por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, mis alumnos desde que están, me voy a inventar, compitiendo con este simulador para generar aprendizaje a partir de esto y han mejorado 2 puntos de su aprendizaje en este tiempo. La pregunta, bueno, ¿y cómo valoramos económicamente esos 2 puntos de promedio adicional que tienen nuestros estudiantes al haber tenido el acceso a esto, ¿no? Y pues como mencionaba hace un momentito, hay un montón de valoración en innovación también y hay un montón de intangibles, o sea, cómo crecimos en prestigio al formar parte de cierto recurso de información, entre otros. Y bueno, también hay que entender que los temas son muy asimétricos entre las áreas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no es lo mismo los recursos de información en ingenierías, que en medicina, que en ciencias sociales, que en escuela de negocios. ¿Ok? Por ejemplo, en ingenierías probablemente yo tengo alta especialidad en ciertas áreas y tengo que tener bases de datos probablemente muy especializadas para 2 o 3 personas. Estoy siendo exagerado, ¿no? 2 o 3 personas, me refiero al tamaño de las personas, al tamaño del universo del mercado objetivo. Podemos tener temas en medicina, en los cuales las principales fuentes de información son los estudios que se hacen a través de pacientes, y en esto el COVID-19 generó una oportunidad y hay una avalancha, por ejemplo, de generación de información sobre medicina. Tienes el tema de las ciencias sociales, donde tienes un artículo, puede tomarle 20 años a una persona trabajar todo su proceso. Y tienes las escuelas de negocios, donde tienes alta carga de alumnos, se hace un poquito más difícil cuantificar este tema. Y he puesto un gran eje transversal acá, que es el tema público-privado, porque no es lo mismo la valoración del tema de los recursos, o sea, el retorno de la inversión que me generan los recursos de información si estoy en el sector público o en el privado. En el sector público probablemente mi bien es maximizar el rendimiento social y probablemente en el privado es maximizar un rendimiento económico. Entonces, también pues hay una asimetría bastante importante entre esos dos sectores. Entonces, cuando uno va a medir estos rendimientos, yo creo que los retos, aparte de las asimetrías entre las áreas, es pensar que no funcionaría lo mismo para un sistema público que para un sistema privado. Cuando digo no funcionaría lo mismo, no digo que no pueden hacerse comparables, sino que hay que pensar en cómo recoger en la metodología que se plantee, pues básicamente esa asimetría. Bueno, hay experiencias en un montón de bibliografía. Esta es una de las más conocidas porque ellos hicieron una página web, hicieron un montón de cosas para difundir el tema de retorno de la inversión en recursos de información, y pues más o menos la expectativa que se tiene en ese estudio, que es un clásico sobre el sistema de bibliotecas de Navarra, pues un euro aproximadamente da un retorno de 4 euros en cuanto al rendimiento económico y social. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es medir los rendimientos de todas las actividades considerando las asimetrías existentes. Y bueno, me permito hacer un poco más que contarles sobre cada uno de estos, dejar esto como reto sobre la mesa para conversarlo con mis colegas de mesa. Bueno, básicamente pensar en metodologías innovadoras como el análisis multicriterio, ecuaciones estructurales, entre otros, para medir estos temas que no son observables. El prestigio, la calidad, el acceso a bases de datos. ¿Cómo lo medimos si eso no se puede observar? Bueno, lo veo también desde el punto de vista de las acreditaciones. A veces en las acreditaciones tenemos muchas condiciones basadas en criterios y no siempre se contempla o se mide el rendimiento. Y aquí dejo uno que creo que es el más importante, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros mañana podemos medir el ROI de los recursos de información entre todos los miembros de Cladea? Pero de repente empieza a decir, bueno, es que a ti te sale más alto porque tú estás monetizando a $5 cada clic en el artículo, pero yo lo estoy monetizando a 2, y ese tipo de cosas, y probablemente eso sería algo que no sería comparable. Y creo que algo que tiene que dar sobre la mesa, una sugerencia personal, no de ningún otro tipo, pues hacer una metodología estándar para medir el retorno de inversión en información, para generar indicadores comparables entre todos los miembros de las organizaciones para poder ver cómo se va mejorando en ese aspecto.
Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia por la invitación. Esa es una charla que venimos construyendo desde la Universidad de Antioquia, del COLAB de la universidad, en torno a pensar las métricas de investigación y que se asienta también en Corema. Listo. Vamos a empezar con algo, y es por qué enfrascarnos en todo ese tema de la medición de la investigación y de la documentación. En primer lugar, porque sin mediciones no vamos a ser capaces de evaluar, y sin evaluaciones no seremos capaces de tomar decisiones. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como directivos, como personas de universidades, como entes públicos, es tener la suficiente información para poder asignar recursos y con esa asignación de recursos tener decisiones que nos contribuyan a lograr los objetivos institucionales. Todo ese tema de la estrategia es fundamental para acercarnos y que los recursos que adquiramos y las políticas de investigación que hagamos nos contribuyan a impactar a la sociedad, a que la universidad se consolide como un actor regional. En ese sentido, tenemos que partir de algo, y que es comunicación científica, porque aquí estamos hablando de comunicación de conocimiento, de cómo los flujos de saber, de producción, van de la comunidad a otra comunidad y logramos diálogos, y entre todos, como un actor, construimos conocimiento. Y esos canales de comunicación pueden ser formales o informales. Casi siempre hablamos de bases de datos para las revistas, pero recordemos que esa no es la única forma de producción de conocimiento. Hay otras, y las bases de datos están consolidando para incluir otro tipo de criterios. Podemos reconocer artículos de revista, capítulos de libro, pero también estamos hablando de entradas de log, entradas de documentos legales, entradas de políticas, y cuando uno ve el panorama de los recursos, cada vez son más diversos y cada vez incluyen otros elementos que nos ayudarán a entender cómo contribuimos al conocimiento. Tradicionalmente, la medición de la investigación ha tenido un enfoque insumo-producto. Nos entran unos insumos, nos salen unos productos, y casi siempre hablamos de una caja negra en el conocimiento. Recientemente, en la última década, cuando estamos hablando de manera distinta. De esas fuentes está más consolidada la inversión o los indicadores de insumo, específicamente la cantidad de recursos monetarios que ingresan a un sistema de investigación. Ese es un criterio de indicador de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Es de la UNESCO. Incluye la I+D, investigación y desarrollo, nos incluye el apoyo a la formación científica, por ejemplo, becas doctorales, también lo que hacemos los gestores de investigación, esas personas que apoyan a los investigadores, y también nos incluye ese tema de servicios científicos y tecnológicos. Dentro de esa matriz entran el acceso a las bases de datos, cuando aplicamos encuestas, cuando hacemos sistemas de información, todo eso entra por aquí y también se considera en esta estadística. Y esa es la más importante que nos presentan los gobiernos a nivel internacional. ¿Cuánto porcentaje invertimos del PIB en esas actividades? Pero en la evaluación, pues casi siempre se tramita de una forma cuantitativa, desconociendo posibilidades cualitativas. Voy a hacer un resumen muy rápido de cuáles son los principales indicadores para hablar de producción. Que están acá. Pueden ver que hay un panorama demasiado diverso. Casi siempre nos concentramos en los dos de arriba, en la C y en la P. ¿Cuántas citas tenemos? ¿Cuántos productos hemos generado? Esa es una tabla periódica que me encanta, es de S-Metrics de la Universidad de Granada. Resumen todos los indicadores tradicionales y también los alternativos, y nos da cuenta que no hay una única forma de medir. Hay distintas mediciones, distintas formas de aproximarse a esto, pero casi siempre cuando hablamos de medición, de impacto, de resultados, en los aspectos, nos limitamos a unos muy pocos, y con esos pocos nos quedamos como la toma de decisiones, y eso es conflictivo. ¿Cuáles son las tradicionales? Voy a pasar muy rápidamente, pero sí, hay que dar la presentación. El factor de impacto es el tradicional, es de una base de datos y calcula un promedio de citas para las revistas. Otro es el índice H, es un índice H que surgió de un investigador argentino de 2005, busca hacer relación cita con producto y está consolidado mucho. En Colombia, de hecho, ya lo tomamos para para políticas nacionales de qué es una buena revista o qué es un buen investigador, ya lo tomamos como un criterio para la política pública. El otro es CiteScore. El factor de impacto se refiere a una base de datos, eso se refiere a otra base de datos. En esencia es lo mismo, pero ahí ya vemos como la dinámica de
de los proveedores afecta mucho. Y este otro es el indicador REI, Ground Indicator, es muy generado en la Universidad en Suecia, lo utiliza mucho para la toma de decisiones políticas y te permite comparar entre áreas del conocimiento. ¿Por qué? Porque los otros no te permiten comparar entre áreas del conocimiento, son muy específicos. Sin embargo, estos indicadores tienen problemas. Aquí se las dejo, pero simplemente voy a resumirlo. Depende mucho de las bases de datos que generalmente se producen en el norte, son muy disciplinares, entonces algunas áreas del conocimiento no se ven bien reflejadas, favorecen a cierto tipo de poblaciones, pueden ser investigadores de edad mayor, generalmente hombres, ciencias duras, se ven favorecidos por estos y no siempre tienen buenos criterios técnicos en la parte estadística, son muy cuestionables en la parte estadística. En ese sentido han surgido alternativas. Y uno de los mensajes que quiero llevarse es que, primero, ¿dónde cae el impacto? Y eso lo habló el viceministro esta mañana. ¿Cómo medimos el impacto? O sea, ¿basta quedarnos con la cantidad de papers y con eso estamos construyendo la sociedad? No, se lo empieza a cuestionar y no es solamente uno, es a nivel internacional. Nosotros en 2021 hicimos una duatón con investigadores de toda América Latina, identificando qué era lo importante para ellos, cómo les gustaría que se les midiera, y los resultados es impacto de las investigaciones y solución de problemas sociales. Ahí está el QR por si quieren leer un póster que hicimos, y es entender que no basta con la parte bibliométrica, sino ir trascendiendo a incorporar nuevos indicadores que nos reflejen nuevos problemas, nuevas lógicas de producción. Y aquí voy a retomar algunas preguntas muy importantes, y es, ¿cuánto tiempo tengo? Listo. ¿Para qué se realiza la medición? Entonces, siempre es fundamental preguntarnos ¿para qué realizamos esto? ¿Para qué evaluamos un recurso? ¿O para qué adquirimos un recurso? ¿Cuál es ese objetivo que queremos incorporar? ¿Y cómo se alinea con nuestro plan de universidad? ¿Y cómo ese recurso ayuda a nuestros investigadores a que genere investigaciones que resuelvan problemas sociales? Y esto es fundamental. Si no partimos de esta base en la evaluación de los recursos, en la evaluación de nuestros investigadores, no vamos a quedar limitados. Y ahí retomamos el reto que nos mencionó David. Eso es difícil. Medir esos numeradores es muy complicado porque son muchas variables, no siempre cuantificables en términos monetarios. Y eso es uno de los grandes retos que como comunidad debemos apuntar a resolver. No les digo cómo hacerlo porque es complejo. Y tampoco cómo hacerlo porque eso lo define cada institución y cada tipo de área de conocimiento. Lo que sí les puedo decir es que eso tiene impacto. Y es que para poder aplicar a las convocatorias de la Unión Europea debemos saber cuál es el impacto científico, cuál es el impacto social y cuál es el impacto económico. Y esa es la tendencia cada vez más fuerte. El IRS en Canadá te pide una metodología que apunta a esto. Las metodologías de innovación transformativa, el enfoque de emisiones que ahora está de moda, al menos en Colombia y creo que en otros países de Latinoamérica, te pide que lo que hagamos se transforme en soluciones concretas. Y aquí es donde debemos trabajar. Y hay distintas declaraciones que dan cuenta de que tenemos que seguir avanzando. Una es DORA, que nos dice, no tome el factor de impacto como único criterio para tomar decisiones. Tome otros indicadores, no lo hace para elegir investigadores, no lo utilice para elegir en qué revista publicar y no lo utilice exclusivamente para decidir qué recursos va a implementar o cuáles valen la pena. Que una revista tenga un factor de impacto 80.000 no la vuelve automáticamente adecuada para nuestros recursos, para nuestras universidades, sino que hay muchas preguntas que debemos responder, entre ellas, ¿para qué ese recurso y qué tanta comunidad tengo para ello? El manifiesto de Leiden nos da otros 10 principios orientadores de por qué, cómo debemos evaluar los investigadores y podemos aplicar la lógica para evaluar recursos, que lo cualitativo respalda lo cuantitativo. Es decir, no tengan para evaluar un recurso, no tengan una única métrica, sino hagan un proceso un poquito cualitativo de consulta con investigadores, con sus públicos y demás. Medir de acuerdo a la misión, cuál es nuestra misión universitaria, aquí la apuntamos. Teniendo en cuenta la relevancia de lo local, no todos los recursos que se producen en el norte son específicamente válidos o no podemos dejar de lado los recursos que son de un corte más local, tenemos que incluirlo en el portafolio. Que las bases estén disponibles para el cálculo de los indicadores, que todo se pueda verificar, reconocer las diferencias por área, lo mencionó David ahorita, eso es fundamental para tener una mirada moderna
de recursos y de investigación. Cualitativamente el portafolio individual, y ahorita les mostraré una cosa que se está haciendo en Colombia que me parece muy bonita para evaluar eso, lo individual, y siempre tener mucha humildad en esto. O sea, los indicadores cuantitativos son hechos por humanos y hay una ley de Goodhart que nos indica cómo se invalidan los indicadores, entonces siempre mantener la humildad de reconocer que las cosas cambian y debemos adaptarnos con el tiempo a cómo cambian las cosas. Y esto es una iniciativa que en Colombia es muy bonita, la empezamos en 2021, se llama Métricas Responsables, no la inventamos nosotros, es adaptarnos a lo que hay internacionalmente, pero ya en nuestro contexto local, y es cómo generamos indicadores que se ajusten a nuestras características institucionales y nacionales, manteniendo unas dinámicas más pertinentes para medir el impacto, acercarnos a ese numerador de David. Algunos principios tienen que ser indicadores robustos, tienen que ser construidos con la comunidad, no impuestos de arriba abajo, entendiéndolo como parte de un sistema de evaluación nacional, regional, universitario, y lo que decía David me encantó, y es construir buenas prácticas y comunidad. La DEA puede ser un buen referente entre todos para aprender entre ellos, aprender buenos discursos, aprender buenas maneras de crecer como instituciones. Adaptadas al contexto, comparación responsable, mejorar el sistema y diversidad. Quiero mostrarles algunos indicadores específicos que ya se han hecho. Hay indicadores de colaboración, o sea, para trascender el factor de impacto y trascender como el uso de los recursos por simple número de descargas o consultas. Hay indicadores de colaboración, esos indicadores de colaboración nos muestran la red y cómo construimos comunidades, son muy tradicionales, pero también hay otros de citación directa, y es cuando nos están citando juntos o cuando estamos citando el mismo producto. Por ejemplo, si David publica un paper y yo publico un paper, es al revés, perdón. Si un paper nos cita un producto de David y un producto mío, estamos generando una red de citación. Eso quiere decir que somos parte de la misma comunidad. Y eso quiere decir que estamos contribuyendo al conocimiento. Y está a la inversa. Cuando nosotros citamos los mismos papers, eso quiere decir que estamos hablando el mismo lenguaje, estamos construyendo comunidad, y ahí sí lo podemos vincular a los recursos. Porque ahí podemos saber si citamos cuáles de nuestros recursos adquiridos están siendo tomados como construcción de comunidad en nuestra universidad, es un recurso valioso. Más allá de que lo consulten una o dos personas, hay un recurso valioso ahí. Y les voy a mostrar, este es un ejemplo que se hizo el COLAD de la Universidad de Antioquia, me parece muy bonito. Lo que ven a la derecha, ese mapa del mundo, es un colegio invisible. Son prácticas de grupos de investigación que trabajan los mismos temas, así no se conozcan, pero que están leyendo lo mismo y están construyendo conocimiento de manera conjunta. Entonces ya nos permite evaluar qué tanta comunidad están generando nuestros grupos de investigación, y eso lo podemos transformar en una red de colaboración para identificar grupos o personas muy importantes en esa red, o cuáles son los principales recursos o fuentes de conocimiento con los cuales se basa nuestra comunidad para generar nuevas formas. Y esta es una iniciativa del Consorcio Colombia, que es una metodología para evaluar recursos. A partir de construida con y por las universidades del Consorcio Colombia, son 61, se definieron una serie de criterios de, venga, si queremos un recurso, si queremos una base bibliográfica, ¿qué debemos tener en cuenta? Contenido, búsqueda, acceso, funcionalidades, administración del recurso, interfaz, áreas administrativas. No me voy a tener explicando cada una de ellas. Lo que quiero es que son muchos criterios, no uno solo, para tomar estas decisiones. Y con esos criterios, cualitativamente, cada universidad define cuáles pesos asigna, qué valores les da, y con eso define cuáles son los recursos adecuados o no adecuados. Son metodologías alternativas que se hacen en la universidad. No es para que ustedes hagan el mismo, sino para irlo reproduciendo. Y para ir terminando, quiero quedarme con esta reflexión. Tenemos que tener siempre en cuenta para qué queremos medir y qué es lo que deseamos medir. Ese es el principio fundamental de toda evaluación de la medición de esa lógica. Y ya, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, David y César.